Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados BCI Asset Management, presentan Mirada Financiera. El periodista Sebastián Aguirre analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera por Radio Infinita. Les habla Sebastián Aguirre, les damos la bienvenida a esta edición de día miércoles 2 de diciembre. Bienvenidos para revisar en la próxima media hora toda la información del día respecto a lo que ocurre en los mercados financieros a nivel internacional, en la economía local, por supuesto. Hay hartos temas que queremos abordar. Hoy, como cada miércoles, nos acompaña el economista de la Universidad de Chile, el profesor Alejandro Alarcón. Me gusta decirle eso, profesor. ¿Cómo está usted? Sí, muchas gracias, Sebastián. A mí me gusta también, porque me encanta hacer clases. Es que yo resalto eso de profesor porque por la mirada más didáctica que nos aportas tú, Alejandro, para abordar estos temas, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Ya vamos a estar conversando con Alejandro sobre varios temas. Viene pronto el dato de IMASEC. Y más que el dato en sí relevante y obligar a Alejandro a que haga alguna predicción al respecto, lo que queremos también es proyectar a partir de ese dato lo que venga para los próximos meses y en particular para el próximo año. Vamos a abordar eso de inmediato junto a Alejandro, pero antes, como es habitual, revisamos los datos más importantes de las bolsas internacionales, comenzando por lo que ocurre en Asia, con el Nikkei, que hoy día cerró con una pérdida de 0,37%, pero fue la excepción en una jornada de mejores números en el Hang Seng, por ejemplo, que sube un 0,44%, mientras Shanghai sube un 3,63% en las bolsas asiáticas. En Europa fue una jornada de resultados mixtos. La bolsa de Londres ganó 0,46%, la bolsa parisina, el CAC 40, un 0,12%, el DAX alemán perdió 0,57%, mientras el IBEX madrileño cayó 0,32%. En Estados Unidos, en tanto, Wall Street a esta hora, en los últimos resultados que recopilamos, el Dow Jones opera con un alza de 0,26%, Standard & Poor's cae 0,32% y el Nasdaq, en otro resultado positivo, sube un 0,11%, hasta ahora por lo menos. Mientras Santiago se acopla a los resultados negativos, el IPSA pierde 0,59% a esta hora y el índice general de acciones lo hace también, retrocede en un 0,53%. ¿Qué pasó con el cobre para el día de hoy? Una baja de 0,6% tuvo el precio del metal en la cotización de la Bolsa de Metales de Londres. El cobre se transó en el mercado internacional en $2.08 por libra. Ese es el precio, son precios que hemos visto ya en las últimas semanas y que van a marcar también la discusión que vamos a tener respecto al presupuesto junto a Alejandro. El dólar, en tanto, para ir cerrando estos datos, se transa en 703 pesos durante la jornada de hoy. Para el comprador, 703 pesos con 7 centavos para vendedor, avance leve de 0,4 pesos respecto al cierre de ayer. Les recordamos, como siempre, que si quieren hacer comentarios, escribirnos, hacerle alguna pregunta directamente a Alejandro, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @InfinitaFM. Y también podrás escuchar el podcast online después de las 3:30, por supuesto, en infinita.cl y a través de nuestra señal en vivo para seguir esta conversación junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, vamos de inmediato a aquello que ya adelantábamos. Se viene pronto un dato de IMASEC que de alguna manera nos va a dar luces respecto a cómo estamos y cómo podemos proyectar lo que viene para el próximo año. Más que el dato en puntual, es interesante conocer la tendencia. Primero, partamos con las proyecciones que hay para este dato de IMASEC del lunes. Bueno, los cálculos que yo tengo nos dan un IMASEC de un 2%, ¿no es cierto? Lo que da también un trimestre, es el primer dato el primer mes del último trimestre, que es el cuarto trimestre, lo que da también un trimestre con tendencia a 2%, y lo que da un cierre del año 2015 un 2%, es decir, estamos en una meseta del 2%. Y esa meseta, en estos momentos, con la inercia que tiene la economía, con la caída que ha tenido la inversión, con la baja productividad de la economía, nos permite elaborar una proyección que va a estar muy cercana al 2% por el próximo año. O sea, estamos como atrapados en el 2%. Sí. Lo que, como hemos dicho otras veces, es un poco peligroso, porque si bien, como dijo el presidente del Banco Central en una entrevista en el Mercurio el domingo, no es un drama porque estamos creciendo, por lo menos yo diría que es peligroso, porque cualquier empujón de esa meseta al 2% nos tira fuera de ese recorrido. ¿Algún remesón, por ejemplo, interno o externo? Dice tú. Externo sobre todo. Ya.
externo y también si el clima político no mejora en el país, yo apuesto que va a mejorar, pero si no mejora, también va a influir en que tengamos una trayectoria más baja que el 2%. Un impacto desde el exterior de todas maneras nos llevaría cerca a una recesión. Uh-huh. Por tanto, ese es el peligro, Oye, esta curva, que más bien de curva tiene poco en realidad, y sí, se asemeja ya a una meseta, como decías tú, está en un escenario también de alta inflación, o mayor inflación a la deseada por el Banco Central. ¿Se puede hablar como una suerte de estanflación, claro, o no? Es una zona poco confortable para la economía, porque la economía no crece, la demanda está bastante baja, la actividad de niveles muy cercanos al 2%, o sea, en términos macroeconómicos la economía está equilibrada, pero a niveles muy bajos. Por lo tanto, no hay presiones sobre los índices inflacionarios de exceso de demanda. La inflación viene del avance del tipo cambio. Y el avance del tipo cambio, pese a que los 2 últimos días hemos tenido recorte, al día de ayer cerró en 708 y hoy día está cerrando en 704, ¿no es cierto? Yo estimo que va a seguir flotando arriba de los 700 pesos, porque no solo influye el cobre influye harto, ¿no es cierto? Pero influye también el ajuste de tasas que va a hacer el Banco Central. Sin duda, el día 16 de diciembre va a subir las tasas después de muchos años, iniciando el ajuste de tasas, que se unirá al ajuste que hizo cuando se terminó el impulso monetario a principios del año 14, que eran 85 billones de dólares que se compraban en instrumentos, y que ahora lo está haciendo Europa. Y el tercer factor es la volatilidad de los mercados. Tenemos una volatilidad que hace que los inversionistas tiendan a refugiarse en dólares, ya sean papeles o ya sean billetes. Por lo tanto, la demanda de dólares aumenta en el mundo cuando hay volatilidad, y eso es precisamente lo que producen los ajustes de política monetaria, que son inevitables, por lo que hemos comentado muchas veces, que existe un temor en Estados Unidos incipiente, que habría una burbuja nuevamente atrás, que fue precisamente una burbuja la que provocó la caída de Lehman Brothers y también los créditos subprime. ¿Ahora hay sospecha de nuevo de otra? Hay sospechas de otro. Hay muchos economistas que están hablando que hay que tener mucho cuidado con el exceso de liquidez en la economía, porque al final eso provoca cierto impacto de sobrevaloración de los activos en general de las casas y de los activos financieros. Y por lo tanto la recomendación ya casi general es que haya un ajuste. De hecho, el otro día ocurrió un hecho paradójico, que cuando en una minuta trascendió que la Reserva Federal de Estados Unidos efectivamente iba a subir la tasa de interés un poquito, los mercados, en lugar de reaccionar a la baja, reaccionaron al alza, porque ese fue el reconocimiento de la Reserva Federal, que la economía norteamericana está robusta, que yo creo que está robusta también, y por lo tanto era casi inminente un alza de tasa, y por lo tanto el mercado lo celebró con avances muy importantes de los índices accionarios de Estados Unidos. Alejandro, en algún momento se habló de alguna suerte de posible, incipiente repunte ahí del crecimiento de la economía. ¿Aquello se fumó muy rápido o nunca hubo efectivamente tal repunte como decían desde el gobierno, por ejemplo? Mira, en el tercer trimestre tuvimos una cifra positiva de inversión, creció 7%. Sin embargo, el propio Banco Central se encargó de precisar que eran aumentos transitorios, porque de acuerdo a la información que yo he recopilado, son gastos en aeronaves, que uno podrá imaginar quién está gastando en aeronaves en este país, porque no hay muchas líneas aéreas. Sí. Por lo tanto, son aeronaves. Son aeronaves. Y el otro gasto importante ha sido, yo diría, todo el año los gastos en construcción, gastos de inversión en construcción, que hemos tenido un súper año. Uno ve como los camiones desfilan por Santiago, sobre todo en la parte oriente, dejando una estela de polvo. Muchísimo. Y una gran cantidad de grúas, de plumas. De grúa y etcétera. Pero básicamente eso no ha redundado en mayor inversión en capital. En capital, digamos, equipo y maquinaria, que es la típica definición. Me quedó un cachito de la inflación. Efectivamente, el Banco Central va a seguir en su tarea, porque como tiene el tipo de cambio amenazando los índices inflacionarios, incluso un banco europeo publicó hace muy pocos días un informe donde nos reportó que si el precio del dólar llegaba a 1.78, ahora está en 2.08, o sea, más abajo que 2.08, ¿sí? El tipo de cambio iba a ser sobre los 750. Entonces, que es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, porque yo creo que las posibilidades que el Banco Central no haga nada en esas condiciones son muy remotas.
porque ya no solo le va a bastar la tasa de interés para que la trayectoria de la inflación vuelva al rango meta que está entre 4 y 2 y se dirija en un periodo de 18 meses al centro del rango que esperamos que se ocurra el año 2017. Ajá. Ahora, hablemos entonces de las proyecciones, de lo que viene a partir de estos datos que podríamos conocer, o que conoceremos más bien el día lunes. ¿Qué es lo que viene en términos de tendencia para la economía en los próximos meses y si uno pudiera hacer una proyección más amplia quizás para el 2016 completo? Claro. Bueno, lamentablemente las noticias no son buenas porque hay factores externos que están afectando la trayectoria del crecimiento también. El precio del cobre sabemos que viene con una tendencia bastante a la baja, ¿no es cierto? Y además el producto tendencial de la economía, que básicamente depende de cómo va a evolucionar el capital, la fuerza de trabajo y la productividad total de factores, también está con una trayectoria bastante baja. Por lo tanto, para el año 2016 yo diría que no deberíamos esperar grandes diferencias, a menos que tuviéramos malas noticias desde el exterior y que el crecimiento va a estar el próximo año entre 2 y 2,5. Eso obliga al Banco Central, que va a ser un importante proveedor de información, cuando emita el 20 el informe de política monetaria, el IPOM, y en el IPOM deberíamos tener novedades respecto a lo que espera el Banco Central. En el anterior IPOM de septiembre dijo que el crecimiento para el próximo año va a estar entre 2,5 y 3,5. Sí. Ya hay bastantes dudas que el Banco Central mantenga ese rango. Probablemente va a achicar el rango y lo va a poner en un rango entre un 2 y un 2,5. Eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Y esas serían las cifras para el próximo año también? Esa sería la cifra para el próximo año, según el Banco Central. ¿Y según tu proyección? Y según mi proyección, yo creo que puede ser cerca del 2%. Cerca del 2%. Sí. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que falta para que la economía despegue, Alejandro? Te lo pregunto porque durante esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, decía, ¿sabe qué? Esta economía, la chilena, está bien. Tiene buenos fundamentos, tiene bases como para que crezca ahora. Lo que falta es que despegue nomás. Están dadas las condiciones y ahora falta que despegue la economía. Hablaba, de hecho, y ocupaba un concepto de una economía que está fit, como en buenas condiciones, en buen estado. A él le gustan esos términos saludables. Que es muy runner. Habló de las vacas, ¿cómo dijo? Habló de las vacas saludables, ¿no? ¿Las vacas gordas o no? ¿De las vacas flacas, no? Dijo las vacas... no me acuerdo, pero eran vacas que tenían que ver con fit también. Bueno, que él es runner, entonces debe haber ocupado ese concepto del fit ahí como del atleta que está en buen pie para enfrentar una competencia. Y en el caso de la economía chilena lo proyectaba así, él decía que ahora falta que despegue. Bueno, eso se gatillará, me imagino, en función de ciertos factores. ¿Cuáles son? Mira, en primer lugar, yo comparto la idea del ministro de que es una economía sana, porque no hay exceso de endeudamiento ni en el sector privado ni en el sector público hasta aquí. Y yo diría hasta aquí porque van a haber unas presiones enormes. El ministro hasta aquí ha sorteado bien el tema del endeudamiento público. Lo ha sorteado y podríamos hablar con un poquito más de detalle a continuación para contestar derechamente tu pregunta. Pero las condiciones básicas son que la inversión empieza a crecer de nuevo y la inversión no va a crecer mientras existan estas expectativas negativas, que todavía están en terreno negativo. Por eso que el Banco Central, de una manera muy transparente, en el último reporte que dio del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, las cuentas nacionales que se llaman, fue bastante explícito en decir que este era un aumento transitorio de la inversión, no era un aumento definitivo, que es lo que necesita el país. Y si me apuro un poco más, Sebastián, yo creo que de una vez por todas este país se tiene que empezar a preocupar de la productividad total de factores. La productividad durante 15 años ha estado muy cerca de cero. Ha sido levemente positiva, levemente negativa, pero un promedio muy cerca de cero. Entonces, tiene que haber un aumento en la productividad de la economía y para eso se necesitan reformas estructurales de verdad que no se están haciendo. Y ahora hay un tema que se puede resolver más fácil que el otro, digamos, probablemente el de las expectativas, pasa por un asunto político y tiene que ver por ciertas decisiones políticas precisamente desde el gobierno. ¿Tú ves que haya escenario o que haya interés de parte del gobierno precisamente por dar ese tipo de señales? Yo veo al ministro interesado en eso, lo mismo su declaración hoy día, pero no veo a toda la coalición de gobierno interesado en apoyar esa idea. Porque francamente, y es legítimo, oye, yo no quiero, es legítimo que tengan otra idea, pero eso es otro sector de la nueva mayoría. Francamente cree que este modelo chileno no alcanza para todos los chilenos y lo quiere cambiar. Que planteo yo de inmediato, estoy totalmente en desacuerdo, yo creo que es todo lo contrario, pero hay mucha gente en la nueva mayoría que cree que habría que cambiar el modelo y eso le da una gran dosis de incertidumbre a las decisiones de las empresas, de las empresas privadas, de las inversiones y también en algún grado a los consumidores, porque si la crisis de expectativa no solo está en las empresas, de acuerdo a las mediciones, estoy hablando de mediciones, está también en el sector de los consumidores. Por lo tanto, ese es un tema que hay que cuidar y que depende
depende crucialmente de que haya una doctrina segura que hacia dónde tiene que ir el país en términos del modelo económico que quiere ser apoyado. Mientras eso no cambie, la velocidad de crecimiento, digamos, se va a mantener. No va a cambiar. Es un punto muy interesante, Sebastián, porque en la última medición de septiembre tuvimos por primera vez el famoso producto desestacionalizado positivo, que puesto en castellano antiguo significa la velocidad de la economía. Y la velocidad dio, o sea, es el para que la audiencia me pueda entender. Sí. Cuando el producto desestacionalizado da una cifra positiva, significa que la economía está acelerando. Cuando el producto desestacionalizado da una cifra negativa, significa que el crecimiento de la economía está desacelerando. Perfecto. Es una medida mes a mes. Okay. Mes a mes. Entonces, por primera vez en el producto desestacionalizado de septiembre dio acelerando. Entonces va a ser muy interesante este lunes ver qué es lo que está resultando del producto desestacionalizado. ¿Cómo viene la velocidad hasta ahora? La velocidad hasta ahora está muy acumulado cerca de cero, pero el último mes dio acelerando. Eso es como un auto que acelera, no frena. Entonces aquí dio la última medición que el producto al fin había empezado a acelerar un poquito. Hay que ver ahora si pasamos a segunda. Hay que ver si pasamos a segunda, exactamente. Hay que ver si pasamos a segunda y eso lo vamos a ver concretamente el lunes por la mañana, el lunes 7. Los lunes son muy difíciles. Y más encima tenemos ni más de bueno, ¿saben? Son cosas. Oye, Alejandro, ya hacíamos la predicción para lo que viene el próximo año con un crecimiento, a tu juicio, más cercano al 2%. Sí. ¿Qué efectos o qué impactos puede tener eso desde el punto de vista de la inversión por un lado y del empleo y desde el punto de vista también de la inflación? Me imagino que con eso también va a tener que jugar el Banco Central el próximo año. Sí, yo creo que acá la inflación está jugada a la trayectoria del dólar. Cualquier dólar que siga subiendo y se empiece a acercar a los 7.50 va a obligar al Banco Central a hacer un ajuste mayor, o estas famosas intervenciones, las comunicaciones que hace al estilo que hace Mario Draghi en Europa, el presidente del Banco Central. O sea, va a obligar al Banco Central a tener un rol más activo en tratar de suavizar la trayectoria del dólar. Eso para el lado de la inflación. Por el lado de la demanda no veo que vayan a haber presiones, pero en definitiva tenemos una economía bastante estancada, entonces va a costar, esto que decía el ministro en la mañana, que están todas las condiciones para que despegue, pero no despega, y si no despega vamos a seguir ahí. Es que me acuerdo cuando yo era niño veía los cohetes Saturno 5. Entonces antes del lift-off, que se llama el lanzamiento, se empezaba a acumular humo y después explotaba y se iba. Pues yo veo aquí se acumula humo y el cohete no sale. No sale nunca. No sale nunca. Alejandro, y desde el punto de vista del empleo, hemos visto esta semana una cifra que cae, digamos, pero más allá de la cifra, lo que importa en realidad es la cantidad de ocupados y de qué sectores son los que están avanzando. Por tanto, quería preguntarte respecto a ese dato en particular, de ver en el fondo cómo ves tú para el próximo año, considerando que el empleo fiscal probablemente sea menor en la medida que hay menos plata también para gastar. Por supuesto, una de las materias o una de las variables que ha influido notoriamente en mantención del desempleo en tasas relativamente moderadas, bajas, ha sido el crecimiento del gasto público, cerca del 10%. Eso no se puede sostener en el tiempo, por lo tanto por ahí esperamos menor apoyo al empleo. Y también ha influido dos variables que son netamente económicas: el crecimiento de la fuerza de trabajo, que ha disminuido notoriamente, que eso ayuda a que la tasa de desempleo no suba, y por otra parte lo que se llama el empleo por cuenta propia, que lamentablemente en este país tiende a ser bastante precario. Yo tengo que decir que ese es un punto que yo pondría en la agenda laboral. ¿Cómo mejorar las condiciones para los que trabajan por cuenta propia? Hay muchos, tal vez miles, no me atrevo a decir millones porque no conozco tanto, de gente que es carpintero, gente que es electricista, gente que es plomera, gente que corta el pasto, que estarían en mucho mejor condiciones si pudieran ser conectados con los demandantes de estos servicios. Todas esas pegas uno las contrata por datos. Si hubiera una conexión cibernética de esto, estoy seguro que aumentarían los sueldos de la remuneración, las compensaciones de estos servidores, de estos distintos servicios que son muy comunes. ¿A quién no se le echa a perder cuando uno tira la cadena y se echa a perder? Entonces tú tienes que buscar un plomero.
Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Nos vamos a ir a una breve pausa. Antes quería comentarle respecto a una información que se está desarrollando a esta hora. Jovino Noboa, ex senador, uno de los líderes de la UDI, acaba de salir del Centro de Justicia. El octavo juzgado de garantía entrega el fallo contra Jovino Noboa y ratifica la pena que ya habíamos conocido o que adelantábamos la semana pasada en el caso Penta, cuando él acepta este juicio abreviado el viernes pasado y reconoce las responsabilidades en los delitos que se le imputaban. Se ratifica aquello con 3 años de pena remitida. 3 años de pena remitida entonces confirmados para Jovino Noboa. 3 años que no lo llevarán, por supuesto, a una pena de cárcel por su irreprochable conducta anterior, por atenuantes que logró presentar su defensa y que fueron acogidas por el juez, pero que sí lo van a mantener de alguna manera limitado en ciertas actividades públicas, pero no hay privación de libertad en ese sentido, ni tampoco pierde sus derechos políticos, claro, como ciudadano, podrá votar de todas maneras porque no es una pena aflictiva. Era la noticia del momento y queríamos compartirla también con ustedes aquí en Mirada Financiera. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por 3er año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. La decisión fácil cuando se trata de decisiones complejas. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por 3er año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. BCI nos acompaña aquí en Mirada Financiera. En esta edición de día miércoles conversamos en el estudio con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, profesor y académico de esa casa de estudios. Un detalle antes de seguir abordando otro de los temas. El ministro Valdés hoy día también se refería al caso de colusión, ya que hablábamos de confianza empresarial en el primer bloque. En este caso decía, los empresarios pueden hacer más en términos de códigos de conducta. Fueron las palabras de el ministro de Hacienda, quien aseguró que todavía había tarea por hacer en el sector privado, aunque han aprendido de estos escándalos, dice. Los empresarios han aprendido. La decisión de la SOFOFA de suspender a la CMPC son acciones que hace 5 años hubieran sido raras. Hoy son normales, decía el secretario de Estado respecto a este caso de colusión. Alejandro, en el primer bloque conversábamos respecto a el crecimiento de la economía nacional, a las proyecciones para el 2016, y me gustaría llevarte a otro tema que está vinculado y que tú ya lo adelantaste también, que tiene que ver con la estabilidad fiscal como una de las condiciones para el despegue de la economía, pero que también podría estar de alguna manera debilitándose en el tiempo con este bajo crecimiento. ¿Cómo o cuáles son tus perspectivas respecto a ese tema el próximo año? Bueno, yo creo que lamentablemente las perspectivas fiscales se han ido apretando, porque dos componentes fundamentales de los ingresos permanentes fiscales en el tiempo están siendo afectados. Uno, sin duda, es el precio de tendencia del cobre, que influye mucho en ese cálculo, y el otro, el producto tendencial, que está más bajo de lo que fue el promedio hace 10 años atrás, que era 5%, ahora está en 3,5%. Por lo tanto, esas dos situaciones, que yo creo que tienden a mantenerse en los próximos años, van a llevar a que los ingresos estructurales, fiscales, bajen significativamente frente a gastos estructurales que están bastante ya definidos, porque están las reformas llamadas de la administración Bachelet, ¿no es cierto? La reforma educacional, la reforma de salud, la reforma previsional, el impacto que quiere ejercer el gobierno con gasto público para tratar de desentrabar esta desaceleración. Por lo tanto, yo veo una dura tarea para el ministro. Yo tengo cálculos que con el 4,4 que tiene para el próximo año, no nos acercamos, pese a que él
adelantó que iba a tener 25 puntos básicos por año para acercarse al balance estructural. Yo Claro. creo que en esas condiciones no llegamos al balance estructural. El balance estructural es la diferencia de ingresos estructurales con gastos estructurales como porcentaje del PIB. Ok. Y eso la administración anterior estuvo cumpliendo el -1 que tendió a cumplirlo, y ahora estábamos bastante lejos, estábamos bastante lejos, y por eso que el ministro habló. Incluso el anterior ministro Arena, al principio del año 14, cuando recién había asumido la administración Bachelet, prometió llegar a un balance nulo, o sea que la diferencia entre ingreso estructural y gasto estructural iba a ser 0. Yo veo bastante difícil que se cumpla el -1. Y eso va a obligar, además, dado esta baja en los ingresos estructurales, a hacer ajustes fiscales adicionales. O sea, más recorte de gasto. Más recorte de gasto. Ya tuvimos un recorte importante porque pasamos de 10 a 4,4 para el próximo año, pero yo calculo que para el año 17, 18 prácticamente deberíamos tener balances anuales con 0. O sea, la diferencia de los ingresos y los gastos del año deberían ser 0, lo que implica un enorme esfuerzo político, porque hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso en la propia coalición de gobierno. Dentro de la nueva mayoría, de hecho, muchos plantean que esa meta se puede patear un poco más y que se puede extender el plazo para llegar a esa meta que ha posado el ministro Valdés, y que hay espacio, por ejemplo, incluso para endeudarse con el fin de gastar. ¿Es eso saludable o es concordante con la política que ha tratado de llevar Chile de responsabilidad fiscal? Bueno, digamos que este no es un cliché. O sea, tener un balance estructural y tener disciplina fiscal no es un cliché. Está relacionado con el financiamiento que obtiene los inversionistas del resto del mundo. Ya. Hemos visto casos dramáticos. Bueno, en definitiva, el exceso de gasto de los países llamados emergentes, que como he dicho otra vez en mi época de niño se llamaban países pobres, ahora le pusieron emergentes, que suena más bonito, pero en definitiva son países más pobres. Y por lo tanto, el beneficio que tienen de integrarse al mercado de capitales globales, que obtienen financiamiento específicamente para el exceso de gasto de la economía y muchas veces para el exceso de gasto del gobierno. Estos capitales están saliendo en forma impresionante. Ha salido en los últimos 12, 13 meses $1 trillón de todos los países emergentes. Entonces eso obligó, por ejemplo, a Brasil, que era muy indisciplinado fiscal, a plantear un ajuste fiscal en el medio de una enorme recesión, que es tremendo, es como un harakiri, pero es la única manera de estabilizarse. Entonces, no es un cliché, es una manera de entusiasmar, seducir al capital extranjero que necesitamos. Porque si alguien me dijera, oye, no necesitamos el capital extranjero para poder crecer, bueno, ¿eres Cristina Kirchner? No. Eso decía Cristina, no necesitamos el capital extranjero, pero hemos visto lo que ha llegado esa frasecita, porque llegó a lo peor que le puede pasar a Cristina, que es perder el poder. Pero entonces, acá no es un cliché, insisto, tenemos que tener un ejercicio fiscal ordenado para que la contribución de este mundo globalizado en términos de capitales se siga manteniendo. Ahora, ¿cómo balancear ese desafío de mantener aquella política que nos ha dado prestigio y en efectos prácticos también muchísimo empujón desde el punto de vista económico? ¿Cómo mantener aquello con la necesidad también de un Estado que probablemente requiera invertir un poco más para darle el empujón a la economía que desde el sector privado no estaba llegando? Así es. Bueno, ese es un dilema. Y como tú sabes, Sebastián, un dilema es un problema que tiene dos soluciones. Oye, que hemos ocupado harto esa palabra en el último tiempo acá. Hagan lo que... Sí, esos son los dilemas. Propio del contexto que estamos viendo nomás, nada más. Como era realismo sin renuncia, es un dilema. Porque hagan lo que haga, va a tener que renunciar a algo. Y si no renuncia, no hay realismo. Bueno, por eso, es un dilema que requiere el máximo ejercicio del juicio del ministro de Hacienda. En sus manos está. Y también, no le echemos toda la culpa al ministro, de los políticos que están detrás, porque al final, si hay una cuestión desordenada, si vamos a salvar el país a través del gasto público, vamos a terminar como Brasil. Brasil en estos momentos está en una recesión, no tiene muchas posibilidades, le acaban de bajar el grado de inversión, ¿no es cierto? Sí. Y el consumo está cayendo en forma dramática. Y cuando digo que el consumo cae en forma dramática, cae el consumo de los más pobres. O sea, la disciplina fiscal también tiene cosas buenas porque asegura la estabilidad, el crecimiento y en definitiva más, vamos a decir, bonanza para la población. Es verdad que los pobres la pasan mal, pero lo pasan peor si hay un Estado populista, que es lo que ha predominado en algunos países de Sudamérica, entre ellos Brasil,
Sí. Argentina, ¿no es cierto? Ahora, la tentación de caer en ese tipo de política Venezuela. está a la mano, está a la mano. Pero por supuesto, es la solución más fácil. Sí. Es la solución más fácil. Pero el populismo es una droga. La más fácil en el corto plazo, En probablemente. el corto plazo, pero es una droga porque tú tomas, se te pasan los efectos y cuando despiertas por la mañana te das cuenta que tienes un hangover, como se dice, una resaca. Y una vaya resaca. caña que tienen Y algunos países. Y varias cañas que Ajá. tiene, varias cañas que tiene. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, nos ha acompañado en este capítulo de Mirada Financiera. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, un como gusto siempre. estar aquí. Y a ustedes también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en esta media hora de noticias económicas. Son las 2:27 y cerramos esta edición de hoy. Muchas gracias, sigan la sintonía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.